Hola, hoy quiero compartirles un procedimiento de diseño de una conexión de placa simple entre una vigueta y una viga de carga. Esta conexión es la que más se repite dentro de un proyecto estructural de entrepisos, porque es una conexión simple, es una conexión, digamos, que tiene que tener en cuenta eh, varios requisitos dimensionales para lograr la rotación deseada en una viga simplemente apoyada. Revisemos el ejemplo. Nos dice que debemos diseñar una conexión acortante en los extremos de una viga W14 por 22 en acero a 572 grados 50, que se encuentra soportada en dos vigas 18 por 35 en acero a 572 grados 50, una en cada apoyo, mediante una conexión acortante simple, conocida también como placa convencional, empleando una placa en acero A572 conectada mediante pernos en acero A325 con la rosca incluida en el plano de corte, por eso la denominación N. La longitud de la vigueta W14 por 22 es de 8 metros y la cara superior de los patines de las vigas deben quedar al mismo nivel para facilitar la instalación del tablero metálico. Bueno, lo que vamos a diseñar es una vigueta que está simplemente apoyada en sus extremos, soportada en dos perfiles W18 por 35 a cada lado. La vigueta tiene sección W14 por 22. Pertenece a un entrepiso y estas ya son las cargas finales de diseño. Una carga muerta en 9.77 kilonewton por metro lineal y una carga viva de 3.5 kilonewton por metro lineal. El acero de la placa a 572 grados 50 tiene un FY de 345 megapascales y un FU de 448 megapascales. Los pernos A325N, con la rosca incluida en el plano de corte, tiene una resistencia nominal al cortante de 372 megapascales. Los perfiles son en acero a 572 grados 50, cuyo FY es 345 megapascales y FU 448 megapascales. Acá les presento la sección transversal de cada perfil. El de la vigueta W14 por 22 tiene una altura total de 349 milímetros, ancho del patín 127 milímetros, espesor de los patines 8.5 milímetros y el espesor del alma 5.8 milímetros. El radio de transición entre el alma, de la curva que hay entre el alma y el patín, es de 10 milímetros. La inercia del perfil W14 por 22 con respecto al eje fuerte es 82.58 por 10 a la 6 milímetros a la 4. El radio de giro con respecto al eje menor es 26.4 milímetros y el módulo plástico con respecto al eje fuerte es 54.15 por 10 a la 4 milímetros al cubo. Estos son los datos que necesitaremos para diseñar la conexión por parte de la vigueta. Y por parte de la viga de carga, donde descansa la vigueta, mediante la placa simple, solo vamos a requerir la resistencia del material de la viga y sus dimensiones. En este caso, ancho del patín, 152 milímetros, espesor de los patines, 10.8 milímetros, el radio de transición entre el alma y el patín, 10 milímetros, el espesor del patín, del alma, perdón, 7.6 milímetros, y la altura total de la viga W18 por 35 es de 450 milímetros. Muy bien, el primer paso es estimar las cargas sobre la vigueta. Para el ejercicio, pues trabajaremos con un entrepiso que será empleado para oficinas. Eh, es el mismo que vendremos trabajando dentro de los videos del canal. El diseño de la vigueta mostró que con un perfil W14 por 22 es suficiente. Esa vigueta tendrá que diseñarse para la etapa de construcción, porque pues el concreto estará fluido como una carga sobre la vigueta y esa es una condición de trabajo.
Y la otra condición de trabajo es cuando el concreto endurece, que mediante la acción de los conectores de cortante se comportan como una sección compuesta. Es decir, que para la vigueta habrá que hacer el diseño 2 veces. Supongan que este ya es el resultado de ese diseño y se requiere un perfil W14 por 22 para atender esas cargas. El objetivo de este ejercicio es diseñar únicamente la conexión. Empecemos por revisar las cargas muertas sobre ese entrepiso. Tenemos un tablero metálico que junto con el concreto suman un espesor total de 120 milímetros. Ese tablero metálico es de 2 pulgadas calibre 22. Por la orientación de la lámina nos damos cuenta que las viguetas están apoyando la lámina cada 1.75 metros. Así que el peso propio de la vigueta para considerarla por metro cuadrado es el peso propio por metro lineal dividido entre su separación. Ahí obtenemos una carga por metro cuadrado de 0.19 kilonewton por metro cuadrado. El acabado de piso consiste en una baldosa sobre mortero, estimado su peso en 1.1 kilonewton por metro cuadrado. El cielo raso, que incluye entramado metálico más la placa de yeso, se considera que su peso es de 0.3 kilonewton por metro cuadrado. Muros, divisiones en sistema liviano tipo drywall, 1.5 kilonewton por metro cuadrado. Ductos y otros servicios, consideramos 0.2 kilonewton por metro cuadrado. Así que la suma de todas estas cargas nos da una carga total muerta para la oficina de 5.58 kilonewton por metro cuadrado. Estas son las consideraciones para este ejemplo. En cuanto a la carga viva, considerando que sea oficinas, utilizaremos 2 kilonewton por metro cuadrado. La carga última se calcula empleando la combinación 1.2D más 1.6L, que sería la carga de mayor influencia gravitacional, la carga gravitatoria, encontrando que reemplazando los valores 1.2 por 5.58 con respecto a la muerta, más 1.6 por 2 con respecto a la viva, obtenemos 9.9 kilonewton por metro cuadrado como carga última sobre el entrepiso, incluyendo el peso propio de la vigueta. Como la separación de las viguetas es 1.75, esa sería también la ferencia que toma en el entrepiso. Entonces la carga última por metro lineal sobre la vigueta tendrá un valor de 17.33 kilonewton por metro. Muy bien. En el paso 2, lo que hacemos es verificar si tenemos que hacer un destigere simple o un destigere doble. El destigere simple consiste en que solo se hará un destigere en la parte superior de la vigueta para que mediante este destigere el alma de la vigueta pueda entrar o acercarse al alma de la viga de carga de la W18 por 35. Si el espacio, si la altura de la vigueta es tal que supere el espacio de la zona K de la viga de carga, pues entonces tendremos que hacer un destigere también en la parte inferior. Y eso es lo que vamos a revisar. La zona K para el perfil W18 por 35 corresponde a la suma entre el espesor de la aleta más el radio de transición entre el alma y la aleta. Eso nos da 20.8 milímetros. Quiere decir que si tomo la altura total de la viga de carga y le resto el valor de K, ese espacio en este instante nos da 429.2. Si ese valor es más grande que el espesor, que la altura de la vigueta, de 349 milímetros de la vigueta W14 por 22, quiere decir que no es necesario realizar un destigere en la parte inferior de la vigueta. Por lo tanto, las dimensiones permiten un destigere simple, únicamente en la parte superior. Esa conveniencia es para que los patines de la vigueta y de la viga queden a un solo nivel y se pueda extender con facilidad toda la lámina del tablero metálico. Esto en el caso de un entrepiso.
En el paso 3 vamos a hacer la revisión de la vigueta W14 por 22 por cortante. Revisaremos la afluencia por cortante en el alma en la sección completa del perfil. Basados en el numeral G21 de la especificación de la ISC o en nuestra norma colombiana el F271 de NSR. Preliminarmente pues calculamos cuál es la resistencia requerida por cortante. Como es una viga simplemente apoyada, es W última por L sobre 2. 1733 por 8 metros de longitud sobre 2, obtenemos una resistencia requerida de 69.32 kilonewton. Ahora vamos a revisar cuál es la resistencia disponible del perfil. Phi B sub N. Calculamos el valor de K, ya lo teníamos definido, que es el espesor de la aleta del patín más el radio de curva de transición. En este caso sería 8.5 más 10, 18.5 milímetros. Acá como lo tenemos graficado en el esquema. Esa sería la distancia acá para un perfil W14 por 22. La altura total menos 2 veces ese valor de K, pues nos da la distancia disponible entre las curvas, aquí donde tangencialmente empieza la zona plana o constante del alma. Esa distancia es 312 milímetros. Ese se conoce como la distancia H. Esa es la altura del alma libre, sin la presencia de las curvas de transición entre el alma y el patín del perfil. H sobre TW sería 312 milímetros dividido en 5.8. Eso nos da 53.79. Eso es solo un parámetro adimensional que nos permite revisar el nivel de esbeltez de ese elemento. El código dice que si ese nivel de esbeltez de relación ancho-espesor es más pequeño que 2.24 por la raíz de E sobre FY, que eso ocurre en la mayoría de los perfiles laminados, se podrá tomar el valor de phi sub B y el valor de C sub B en la ecuación de resistencia como 1. Reemplazando los valores nos da que ese límite es 53.93, que es levemente superior a H sobre TW, por lo tanto estamos dentro del rango para que phi sub B y C sub B sean iguales a 1. El área del alma corresponde a la altura total del perfil. Por el espesor del alma se desprecia el aporte que puedan dar las aletas para efecto de calcular la resistencia disponible. En este caso sería la altura de la vigueta 349 milímetros por un espesor de 5.8 milímetros. Obtenemos un área de alma de 2024.2 milímetros cuadrados. Así que la resistencia por cortante, la resistencia disponible, phi B sub N, corresponde a 1 por 0.6 por FY por el área del alma y por C sub B. Reemplazando los valores, obtenemos una respuesta en milímetros, Newton, que si la dividimos en 1000 obtendremos kilonewton. Para este caso sería phi B sub N 419 kilonewton. Que en comparación con la resistencia requerida de 69.32 kilonewton, pues la resistencia disponible es superior, por lo tanto, esa resistencia disponible es satisfactoria. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a revisar la rotación en el extremo de la vigueta, considerando que la deflexión máxima por las cargas de servicio sea L sobre 240. Esto depende, es una consideración que depende del tipo de particiones que tenga el entrepiso, si son sensibles a las deflexiones, a sufrir daños. Pero para este ejemplo, suponga que sea L sobre 240. Y eso pues se debe estar revisado en el diseño de la vigueta. Acá como no tenemos ese valor de manera específica, pues asumamos que sea L sobre 240 el límite de deflexión en el centro de luz de la vigueta, bajo cargas de servicio. Podemos despejar, si igualamos L sobre 240 a la deflexión de una viga
simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida en su longitud, podremos despejar el valor de la carga de servicio necesaria para lograr una deflexión de L sobre 240 y obtener una rotación de servicio bajo esa deflexión. La rotación sería la carga de servicio por L al cubo sobre 24 de I. Esa es la rotación en el extremo de una viga simplemente apoyada con carga uniforme. Como ya tenemos el valor de la carga de servicio necesaria, aquí despejando, para obtener una deflexión de L sobre 240, entonces al reemplazar la rotación de servicio, eso implicaría que en el extremo se produce para L sobre 240 una rotación de 0.013 radianes. Así que el teta último podría ser un 50% más de esa rotación de servicio. Puede ser en este caso 0.02 radianes. La conexión acortante planteada por ISC debe lograr una rotación bajo cargas últimas de 0.03 radianes, aún un poquito más conservador la cosa. Así que con 0.03 radianes es suficiente para garantizar el nivel de rotación en el extremo de la vigueta. Esto solo lo hago para mostrar el orden de magnitud de las rotaciones en el extremo de una vigueta. Pues si uno es más conservador en la deflexión en el centro de luz de la vigueta, pues inmediatamente las rotaciones serán menores. Aquí lo que estamos haciendo es comprobando que con 0.03 radianes es suficiente para cubrir cualquier rotación de un entrepiso típico. Ahora lo que buscamos es que esa rotación en el extremo del perfil, necesito dejar una tolerancia para que no se vaya a estrellar con el alma, que la rotación, al rotar el perfil, el extremo inferior de la vigueta, del patín, de la vigueta, no se estrelle con el alma de la viga de carga. Entonces, para eso analizo esa rotación. Entonces, reviso cuánto es la mitad de la altura de la vigueta, en este caso 174.5 milímetros, y empleando una rotación de 0.03 radianes puedo encontrar el desplazamiento horizontal, aquí asumiendo que la longitud de curva sea muy parecida al desplazamiento horizontal, haciendo esa pequeña aproximación. Encuentro que si dejo un espacio de 5.24 milímetros, ese sería el espacio necesario para que la vigueta pueda rotar 0.03 radianes sin tocar el alma de la viga de carga. Sin embargo, tengo que considerar también que por temas de montaje, pues se requiere un poco más de tolerancia. Así que se propone dejar una tolerancia al valor de alfa de 10 milímetros entre el extremo, el borde del alma de la vigueta y el alma de la viga de carga. Vamos a dejar 10 milímetros. Muy bien. En el paso número 5 determinaremos la altura de Stigere D sub C y la profundidad de la caja C. Para este paso, entonces, revisamos la geometría del perfil W18 por 35 y la idea es que la altura de la caja D sub C, pues, pueda estar por encima, no vaya a tocar el espacio comprendido entre el radio de transición entre el alma y el patín y el espesor del patín. O sea, es mejor que esa caja sea más grande que estas dos medidas para que cuando se introduzca por dentro del patín no vaya a haber interferencia con esa transición. Así que el valor de K para la W18 por 35 es 20.8 milímetros. Se propone que el valor de la caja, la altura de la caja, sea 25 milímetros, un poco superior, redondeado a los 5 milímetros, para que no vaya a haber ningún tipo de interferencia o colisión entre la curva y el alma de la vigueta. Entonces ya con 25 milímetros estoy tranquilo de que no se va
no va a haber ningún tipo de colisión. En cuanto a la longitud de la caja, el valor de C, ¿qué tanto voy a recortar horizontalmente mi vigueta? Pues como dejé acá una tolerancia de 10 milímetros entre la vigueta y la viga de carga, pues acá arriba en el patín, entre los patines, pues al menos debo dejar esa tolerancia. Podría ser mayor. Si el valor de C lo redondeo a un valor mayor, pues inmediatamente este valor de X se representará en un poco más de tolerancia. Revisemos. El valor de C debe ser mayor a la distancia libre entre el borde de la viga, de carga y el extremo del patín. Eso es B sub F menos TW sobre 2. Estos son de la viga de carga, ¿cierto? Más el valor de X, que para el caso preliminar asumamos que sea 10 milímetros, menos el valor de alfa, que son los 10 milímetros que dejé de tolerancia. Encontramos que el valor de C debe ser mayor o igual a 72.2 milímetros para respetar esa tolerancia y que no se vaya a tocar con la viga de carga. Entonces lo que hacemos es redondear el valor de C, el calculado nos da 22.2 milímetros y el redondeado lo podemos tomar de 75 milímetros. Entonces inmediatamente se ajusta el valor de X. Ya el valor de X nos queda de 12.8 milímetros, que sería la diferencia entre 75 y 72.2, se le suma el valor de X de 10, entonces quedan 12.8 milímetros. Y así podemos determinar la profundidad de la caja y la altura de esa caja de sub C. Paso número 6. Escogeremos los pernos. Lo primero es determinar cuál es la distancia disponible en el alma de la vigueta para instalar una placa. Esa distancia disponible corresponde a la altura de destigere de la sección quitándole el destigere. En ese caso sería la altura total del perfil de la vigueta menos la altura de la caja que acabamos de recortar. Tenemos 324 milímetros como valor de H sub 0, que sería la altura de la sección T invertida de la vigueta. Y le restamos el valor de K, que corresponde a la suma entre el patín y la curva de transición entre el patín y el alma, para que la placa pueda asentar correctamente sobre el alma de la vigueta, que en este caso, pues el valor de L' sería H sub 0 menos K, 324 milímetros, menos 18.5 milímetros, 305.5 milímetros. Quiere decir que la placa de conexión no puede ser superior a 305.5 milímetros para que se pueda instalar al lado del alma de la vigueta. Vamos a probar empleando pernos A325N, quiere decir que la rosca está incluida en el plano de corte, de diámetro 5 octavos. Empecemos por probar 5 octavos. Que para una vigueta es muy típico el diámetro de este perno, que sea en 5 octavos. La separación mínima para un perno de 5 octavos o número 5, el número 5 indica que es el número de octavos de pulgada, así como en 3/4 sería un número 6. 6 octavos simplificado, pues me daría 3/4. Entonces este es un número 5, corresponde a un perno de 5 octavos de pulgada. Una deducción para determinar la separación mínima sería igual a 10 veces ese número en octavos de pulgada, eso nos da en milímetros la separación. Ese 10 veces el número en octavos de pulgada viene de calcular 3 veces el diámetro del perno más 1.59 milímetros. Esta distancia garantiza que gobierne el aplastamiento entre los ejes de perno. Si yo garantizo esta distancia,
entre ejes de los pernos va a gobernar el aplastamiento. Así que pues es una buena forma de empezar a dimensionar mi conexión, colocando una separación un tanto mayor a la que está aquí en esta ecuación. Que eso pues al redondear encontramos 10 veces n en 5 octavos. El S mínimo sería 10 veces por número 5, que es 5 octavos. El perno encontramos 50 milímetros, sería la separación mínima. Y la máxima sería 5 veces esa separación. Eso para garantizar que todos los pernos trabajen en conjunto. Otro criterio es que la cantidad máxima de pernos que puedo colocar en una conexión simple es 12. No me puedo pasar de 12 pernos para que todos los planteamientos que estamos haciendo sean válidos. El valor de n para la cantidad máxima de pernos debe ser menor a la longitud disponible para instalar mi placa dividido entre la separación mínima. Es decir, que si tomo 305.5 milímetros y lo divido entre la separación mínima, encuentro que máximo puedo instalar 6 pernos de 5 octavos en esa distancia disponible. Revisemos ahora la cantidad mínima de pernos. Se requieren al menos instalar 2. Eso es lo mínimo en pernos que se debe instalar en una conexión. Mínimo 2. O garantizar la estabilidad para el montaje, de tal manera que la placa tenga una longitud de H sub 0 sobre 2. Ya tenemos el valor de H sub 0, que es 324. La placa que vaya a instalar tiene que tener al menos la mitad de esa distancia, 162 milímetros, para considerar estabilidad en el montaje de las viguetas. En ese orden de ideas, si tomamos una separación de 50 milímetros, necesitaría mínimo 4 pernos para cumplir ese requisito. Desde el punto de vista constructivo y de la práctica diaria de esta profesión, pues 4 pernos para una conexión de estas pues son muchos. Así que se sugiere incrementar un poco la separación, que ya no sea de 50 sino 60 milímetros. O sea, tengo que moverme en la separación de los pernos entre la mínima y la máxima. En este caso sería 60 milímetros los que propongo como nueva separación de los pernos de 5 octavos para lograr que la separación que la cantidad mínima de pernos sea 3. Entonces, mínimo 3 pernos de diámetro 5 octavos. Con 3 pernos me parece que estaría bien esa conexión y es lo que vamos a revisar. Porque al incrementar la separación, pues acá 162 dividido en 60 me da 2.7. Redondeado a cantidad de pernos, me toca por encima para cumplir la longitud mínima de la placa. Encontramos 3 pernos. Entonces, probemos con 3 pernos de diámetro de 5 octavos en A325, separados 60 milímetros entre ejes. Revisemos ahora los requisitos de rigidez rotacional. Son limitaciones en el espesor, ya sea del alma o de la placa, para garantizar que se logre la rotación deseada. El manual de construcción de la ISC nos dice que si la cantidad de pernos en la conexión para una placa simple es menos o iguales a 5, entonces el espesor del alma o el espesor de la placa tendrá que tener un espesor menor a la mitad del diámetro del perno más un 16avo. En el caso de que los pernos sean mayores o iguales a 6 hasta 12, el espesor del alma o placa deberá ser menor o igual al diámetro del perno empleado menos un 16avo de pulgada. Para nuestro ejemplo, pues en el paso anterior, en la diapositiva anterior, definimos emplear 3 pernos. Por lo tanto, revisemos si el diámetro de esos pernos de 5 octavos satisfacen esa condición. Como son 3 pernos, entran en esta condición, menores o iguales a 5, entonces el espesor del alma deberá ser menor a la mitad del diámetro del perno más un 16avo.
El diámetro del perno es 5/8 dividido entre 2, más 1.59 milímetros, que corresponde a un 16avo. Por lo tanto, eso es 9.53 milímetros o 3/8 de pulgada. El espesor del alma de la vigueta es 5.8 milímetros, por lo tanto, estamos cumpliendo este requisito de rigidez rotacional. Vamos ahora al paso número 7, que es revisar la separación y las distancias al borde. La separación entre ejes ya la definimos, es 60 milímetros. La distancia al borde se define como 5 veces el número en octavo de pulgada de los pernos, esto para la distancia al borde vertical. En la parte superior de la vigueta, cerca al desalete, vamos a dejar una distancia al borde equivalente aproximadamente a 1.5 veces el diámetro del perno. Eso es 5 veces el número en octavos de pulgada del perno, 5 por 5, 25 milímetros. Y la distancia al borde horizontal, por una recomendación del manual de la ISC, se debe ser al menos 2 veces el diámetro del perno. Para pernos menores iguales a número 7, a 7/8, emplearemos esta expresión. 5 por n más 2, donde n es el número del perno en octavos de pulgada. Y para pernos superiores a número 8, es decir, de 1 pulgada, utilizaremos n más 3 por 5. Aquí, como estamos con pernos de 5/8, emplearemos 5 por n más 2, es decir, 5 por 5 más 2, 7, 7 por 5, 35 milímetros. Esa sería la distancia al borde horizontal. Como estamos analizando la vigueta, puede pasar que la vigueta pueda llegar a estar más corta con respecto al eje de los pernos. Es decir, constructivamente se revisa la distancia entre ejes de pernos, pero podría pasar de que la distancia al borde pueda tener alguna variación por efecto de la fabricación de la viga. Puede quedar más corta o más larga. Así que el manual de construcción de la ISC recomienda que se tome para efectos de cálculo esa distancia al borde menos 1/4 de pulgada. La distancia real fabricada puede tener una tolerancia entre extremos de la vigueta de 6.35 milímetros o 1/4 de pulgada. Entonces trabajaremos con una distancia al borde más pequeña para efectos de cálculo. Paso número 8, revisaremos la capacidad del conector. La especificación de la ISC en las secciones J36 y J310 nos muestran el cálculo de los conectores por cortante en el perno o desgarre o aplastamiento en el material. El menor de los tres corresponde a la resistencia en el conector, en un conector individual. Como los pernos son de 5/8, el diámetro del perno corresponde a 15.88 milímetros. El diámetro del agujero estándar corresponde al diámetro del perno más un 16avo, que es 1.59, 17.46 milímetros. Sería el diámetro físico real del agujero. Y el diámetro de prima, que es el diámetro de cálculo, se le adiciona un 16avo más al diámetro del hueco real para considerar los daños alrededor del agujero, ya sea por taladrado o punzonado. Entonces, para efectos de cálculo de áreas netas, emplearemos el valor de diámetro de prima, que es un poquito mayor al diámetro real físico. Esos son los tres valores: diámetro del perno, diámetro del hueco y diámetro de cálculo. Revisaremos, de acuerdo a este criterio, de escoger el menor de los estados límite para un conector individual. Primero revisaremos el desgarramiento del material. El LSUE pues, sería la distancia mínima entre la distancia al borde vertical y la distancia al borde horizontal de cálculo.
Recuerden que la distancia al borde horizontal, a pesar de que en planos y en los dibujos se va a dejar de 35 milímetros, pues puede pasar de que quede un cuarto de pulgada más corto. Así que trabajaremos con 28.65. 28.65 sería la distancia al borde de cálculo. Entonces escogemos la menor distancia al borde. En este caso gobierna la vertical de 25 milímetros. Y el valor de LC sería equivalente a tomar la distancia al borde que gobernó menos la mitad de un hueco, la mitad del hueco. Ese sería el material disponible para revisar el desgarramiento. 25 menos 17.46 sobre 2 nos da 16.27. Eso se conoce como la distancia LC. La resistencia por desgarramiento causado por un perno es 0.75 por 1.2 por el valor de LC, por el espesor del alma de la vigueta y por la resistencia última del material de la vigueta. Empleamos esta ecuación considerando que las deformaciones alrededor del agujero bajo cargas de servicio serán una consideración en el diseño. Por esa razón empleamos la ecuación con 1.2 y 2.4. En este caso, pues sería 1.2. Reemplazando los valores, sería 0.75 por 1.2 por LC, por 5.8, que es el espesor del alma de la vigueta, y por el esfuerzo último del material de la vigueta. Esto dividido entre 1000 para obtener la resistencia en kilonewton, nos da 38.05 kilonewton por desgarramiento. Revisamos ahora el aplastamiento en el agujero. Corresponde a 0.75 por 2.4 por el diámetro del perno, por el espesor del material, que en este caso es el espesor del alma de la vigueta, y por la resistencia última del material de la vigueta. Reemplazamos los valores y los dividimos entre 1000 y obtenemos la resistencia por aplastamiento en el agujero. Y el cortante en el perno, pues es el área del perno, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Eso nos da 198.06 milímetros cuadrados. La resistencia por cortante es 0.75 por el área del perno por el esfuerzo nominal a cortante, dividido entre 1000. Este esfuerzo nominal al cortante ya tiene en cuenta la presencia de la rosca. Por eso es que en la tabla en el que se escoge esta resistencia con la denominación N, quiere decir con la rosca incluida en el plano de corte, lo que está haciendo es una reducción del esfuerzo en un 75% para considerar la presencia de esa rosca. Entonces, 0.75 por 198.06 por 372 megapascales sobre 1000. Encontramos que la resistencia por cortante, por fractura por cortante en el perno es 55.26 kilonewton. Entonces, la resistencia del conector es el menor de los tres, entre el desgarramiento, el aplastamiento y el cortante. Gobernó el desgarramiento. 38.05 kilonewton es su resistencia. Yo podría modificar esa resistencia si me alejo más del borde, pero eso tendrá unas implicaciones de excentricidad que empezaremos a revisar. Entonces, por ahora dejémoslo así. Esa es la resistencia al borde de 25 milímetros. Y esa es la que está gobernando en el diseño del conector. Paso número 9. Revisaremos la resistencia disponible por cortante excéntrico en el grupo de conectores. Tenemos 3 conectores. La resistencia del más débil es 38.05 por desgarramiento. Esa sería la resistencia del conector más alejado. Emplearemos el método elástico para determinar la resistencia del grupo de conectores. Aquí hay una regla para las conexiones de placa simple, y es que si la cantidad de conectores es menor o igual a 5, podemos reducir la excentricidad a la mitad. La excentricidad A
corresponde a la distancia al borde horizontal de 35 milímetros, más la tolerancia entre el alma de la vigueta y el alma de la viga, que es 10 milímetros. En total tendríamos 45 milímetros, 35 más 10, 45, ese sería el total. Pero como tenemos menos de 5 pernos en la conexión, esa excentricidad la podemos reducir a la mitad, encontrando que el valor de E es ahora 22.5 milímetros. La separación entre los conectores es 60 milímetros. Y con estos datos de E y S podemos revisar el cortante excéntrico en el grupo de pernos. Como les dije, se va a emplear el método elástico. Podría emplearse también el método del centro instantáneo de rotación, un poco más complejo. La diferencia es que este método elástico es más conservador. Se encuentran valores de C menores en comparación con el centro instantáneo de rotación. La siguiente expresión es válida para una conexión con una sola fila de pernos, una sola fila, y que la carga esté totalmente vertical, es decir, que el valor de teta sea igual a 0. Bajo esas dos condiciones podemos emplear esta ecuación. El valor de n corresponde a la cantidad de pernos, el valor de s la separación y e la excentricidad. Si reemplazamos estos valores, phi r sub n corresponde a la resistencia del conector más débil, 3805, que lo revisamos en el paso anterior. Entonces, phi r sub n corresponde a C. C es lo que está entre paréntesis por la resistencia de cada conector individual, el más débil. Encontramos que el valor de C es 2.615 por 38.05. Eso nos da una resistencia de grupo de 99.5 kilonewton. Algo importante, si no hubiera excentricidad, la excentricidad si fuera 0, pues el valor de C reemplazando vuelve y nos da la cantidad de pernos, nos daría exactamente 3. Como hay una excentricidad, ese valor de C equivalente a la cantidad de pernos, pues mire que es un poco menor a 3. Y en la medida que me aleje, que la excentricidad sea más grande, pues ese valor de C va cayendo. Así que 2.6 versus 3, en algunas conexiones, cuando tenemos muchos pernos y la excentricidad es muy pequeña, el valor de C está tan cercano a la cantidad de pernos que se permite asumir que la carga está aplicada sobre el grupo de pernos. Pero hay que tener cuidado con eso. Pues revisémoslo. En este caso, pues nos da 2.6, pues no es tan cercano a 3, valió la pena calcularlo y considerar el cortante excéntrico en el grupo de pernos. En este caso nos da 99.5 kilonewton, la resistencia de grupo, que en comparación con la resistencia requerida de 69.32 kilonewton, estamos bien. Cumple. Paso número 10 consiste en revisar la resistencia por fluencia por cortante en la sección desaleteada de la vigueta W14 por 22. Encontramos este estado límite en la sección J42 de la especificación ISC. Corresponde a calcular el área bruta por cortante, que es H sub 0, la altura total de la vigueta con destigere, por el espesor del alma de 5.8. Esa sería el área del alma con destigere. El valor de phi es 1. Phi r sub n es igual a 1 por 0.6 por Fy por AW sub 0. Sería el área del alma del destigere. Encontramos una resistencia disponible de 389 kilonewton, reemplazando los valores. El valor de RU es 69.32. Por lo tanto, la resistencia requerida es menor a la disponible. Estamos bien por fluencia por cortante. Paso número 11. Vamos a calcular la resistencia por fractura por cortante. Es la resistencia en el área pasando por los agujeros. Es decir, tomaremos el área
total de la sección de saleteada y le quitaremos los agujeros. Recuerde que ahí trabajamos con el diámetro D' para considerar los daños alrededor del agujero. Las áreas de los agujeros se estiman como D' por TW, la sumatoria de todas las D' por TW. Tenemos 3 agujeros por 19,05, que es el valor de D', por 5.8 milímetros, que es el espesor del alma de la vigueta. La sumatoria de d'TW tenemos 331.47 milímetros cuadrados. Entonces ahora el área neta del alma es el área bruta completa de la sección de saleteada menos lo que ocupan los agujeros, que lo acabamos de calcular. Obtenemos un área neta de 1547.73 milímetros cuadrados. La resistencia disponible es, empleando un valor de phi, es 0.75, es 0.75 por 0.6 por FU y por el área del alma neta. Eso lo dividimos entre 1000 para obtener unidades de kilonewton. Eso nos da 312.02 y encontramos que el valor de RU de 69.32 kilonewton, esa resistencia requerida es menor que la disponible de 312.02 kilonewton, por lo tanto, para este estado límite estamos bien. Paso número 12. Revisemos la resistencia por bloque de cortante. Esta es la resistencia disponible. Vamos al numeral J43 de la especificación de la ISC para determinar la resistencia por bloque. Aquí tenemos la posible falla que se puede dar por bloque de cortante. Las áreas verticales corresponden a las áreas netas por cortante y esta área proyectada horizontalmente corresponde al área por tracción, área neta por tracción. Observen que aquí hay una región punteada, corresponde a la tolerancia, la posibilidad de que el perfil quede más cortico. Entonces, para efectos de cálculo se va a revisar con una distancia al borde de 28,65 milímetros en lugar de 35 milímetros, como muy seguramente va a quedar especificado en los planos. Pero por efectos de construcción puede llegar a quedar más corto por la tolerancia que hay en la longitud total del perfil. Así que para efectos del cálculo de estas áreas netas, se calculará como si hubiera quedado el perfil más corto, para que tenga sentido que exista esa tolerancia. Vamos a verificar si esa resistencia en bloque es superior a la resistencia requerida de 69.32 kilonewton. LSUB 25 milímetros, LSUH 28,65 milímetros. Aquí pongo el prima relacionando que es esta distancia al borde considerando la tolerancia de 6.35. Es decir, que la distancia al borde del cálculo será más pequeña. Y la separación entre los pernos será de 60 milímetros. Calculamos el área neta tensión, el LSUH menos la mitad del agujero, todo por el espesor del alma de la vigueta. Obtenemos, reemplazando valores, obtenemos el área neta tensión. El área bruta cortante es tomar las separaciones más la distancia al borde por el espesor del alma de la vigueta, 841 milímetros cuadrados. El área neta cortante es tomar el área bruta cortante y restarle la presencia de los agujeros, que en este caso serían 2.5, uno completo acá, otro completo acá y medio en el último agujero, solo restamos medio. Es decir, que restó lo que ocupan 2.5 agujeros. Eso por el diámetro de cálculo de 3/4 de pulgada, 19.05 milímetros, y por el espesor del alma de 5.8 milímetros. Obtengo un área neta por cortante de 564.77 milímetros cuadrados. Reemplazamos en la ecuación de resistencia disponible por bloque de cortante. 0.75 es el valor de phi, factor de reducción, y la resistencia es el mínimo entre
la fractura por cortante del área neta cortante y la fluencia por cortante en el área bruta cortante, más el componente por la fractura por tensión. Entonces, el menor de estos dos, más la componente por fractura por tensión, será quien rija el diseño. Entonces, reemplazando los valores, 0,75 entre 1000, por el mínimo entre 0,6, por el área neta cortante, por el esfuerzo último. Y abajo, 0,6 por el área bruta cortante y por el esfuerzo de fluencia, más el factor VS, que es un factor que tiene en cuenta la distribución de los esfuerzos de tracción en la falla por bloque de cortante, que en este caso se van a asumir que son uniformes, por eso el valor de VS es 1. Por el área neta a tensión de 110.92 milímetros cuadrados y por el esfuerzo último del material de la vigueta de 448 megapascales. Reemplazando los valores y yéndonos por el camino menor, obtenemos una resistencia de 151.13 kilonewton, que en comparación a la resistencia requerida de 69.32 kilonewton, estamos bien. Cumplimos. Pasamos ahora al paso número 13, que es verificar la resistencia por fluencia por flexión. Vamos al numeral J45 de la especificación ISC 360 para revisar este estado límite. Resulta que entre al final de la caja de corte horizontal y el punto donde llega la reacción, que es decir, la soldadura en la placa, pues ahí hay una excentricidad importante y se produce un momento equivalente a esa excentricidad hasta la cara donde voy a revisar la flexión, que es la zona crítica o la sección más alejada de la parte desaleteada en el perfil. Ese valor de MU sería igual a C más alfa por RU. C es 0.085, que es la 0.075 más 0.01, que sería la tolerancia. Eso sería C más alfa, 0.085. Y el valor de RU sería la reacción de 69.32. Esa es la reacción de la vigueta descansando en la viga de carga W18 por 35. Encontramos un momento último de 5.89 kilonewton metro. Entonces lo que vamos a revisar si esa T invertida, la resistencia a flexión puede ser mayor a 5.89 kilonewton metro, que es la que está actuando. Entre más grande la caja, en un perfil, entre más grande la caja, pues el valor de momento último será mayor, porque quiere decir que la sección crítica, que es donde termina la caja, pues está más lejos de la reacción, por lo tanto, habrá más momento. Entonces, primero calcularemos el momento elástico MY. Lo que hacemos es dividir en rectángulos esta T invertida. Aquí tomamos dos rectángulos, uno denominado A1 y el otro denominado A2. Esto es solo un juego geométrico para poder obtener el centro de gravedad de la sección. Y con respecto a ese centro de gravedad, calcular la inercia de la sección completa. Cada una de las distancias que ven aquí en la diapositiva, pues depende del centro de gravedad de los rectángulos. Es simplemente por construcción se pueden sacar esas distancias. Y el área y la inercia neta de la sección se puede calcular mediante esta expresión tal como lo ven ahí. Reemplazamos los valores de la inercia de la T invertida y tenemos que la inercia neta es 33 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Pues el módulo elástico neto corresponde a la inercia neta dividido entre el extremo que está en compresión, es decir, H sub 0 menos Y trazo. Si dividimos la inercia entre esa distancia a la fibra más alejada por el lado de la compresión,
encontramos el módulo elástico neto, que es 15.15 por 10 a la 4 milímetros al cubo. Y es que observen que en esta T invertida, la compresión está arriba y la tensión está abajo. Se va a dar en la reacción de la vigueta así. Como la compresión está arriba y esto es una placa, pues observen que la estabilidad de esa placa hay que estudiarla. ¿Qué tan estable es? Sabiendo que la parte superior de la placa es la que va a estar en compresión. Una franja hasta donde termina la sección crítica va a estar en compresión por efecto de ese par de fuerzas entre el patín y la parte superior del alma de la vigueta en la zona destigerada. Entonces el valor de MY corresponde al producto entre el esfuerzo de fluencia de la vigueta y el módulo elástico neto. El FY en megapascales, el módulo elástico en milímetros al cubo. Si dividimos eso entre 1 por 10 a la 6, podemos encontrar el valor de momento en kilonewton metro. 52.27 sería la resistencia por momento elástico. Ahora vamos a calcular el momento plástico. Aquí está la metodología. Lo que hacemos es buscar esta línea frontera en donde el área que está por encima de esa línea sea igual al área que está por debajo. Ese valor se conoce como Y sub P. Para esta sección, Y sub P de 73.19 corresponde al límite en que el área de arriba es igual al área que está por debajo de esa línea. Y con respecto a esa línea, pues calculamos el centro de gravedad de las áreas que hay tanto arriba como abajo. Entonces, el valor de Z consiste en el producto entre la mitad del área total por la suma de los dos centros de gravedad de las áreas. En este caso sería A sub C y A sub T. Y es lo que vamos a hacer en los siguientes cálculos. Aquí está Y sub P, la forma de calcularlo. Y sub P es la línea frontera donde el área de arriba, que está en compresión, es igual al área de abajo que está en tensión. Se supone que toda la sección va a plastificar y debe estar en equilibrio. Entonces la compresión debe ser igual a la tensión y por esa razón es que directamente se revisan las áreas. El valor de A sub C corresponde al centro de gravedad del área de compresión y el valor de A sub T corresponde al centro de gravedad del área que está en tensión, es decir, de la pequeña T invertida que se ve por debajo de la línea Y sub P. Z neto corresponde a la mitad del área total, es decir, la mitad del área de la T invertida completa, del área de Stigere, por la suma de los brazos con respecto a la línea Y sub P. Sería la suma del que está en compresión más la tensión. Y así se obtiene el valor de Z, que para este ejemplo es 26.9 por 10 a la 4 milímetros al cubo. Entonces puedo encontrar el momento plástico de la sección simplemente multiplicando el FY por el Z neto y dividido en 1 por 10 a la 6 para obtener la respuesta en kilonewton metro. Reemplazando valores encontramos 92.8 kilonewton metro el valor de momento plástico para esta vigueta en la sección de saleteada. Hay que contemplar y revisar la estabilidad de esa franja o placa aquí con esta zona. Entre más grande sea C, pues la estabilidad de esta placa se va a ver afectada. Si C es relativamente pequeño, pues de pronto podrá incluso desarrollar momento plástico. Bueno, hay que mirar dónde estamos. Entonces se verifica el valor de lambda. Lambda es la división entre, o la relación entre H sub 0 y TW. 324 es H sub 0 y el TW, que es el espesor del alma del perfil W14 por 22, y obtenemos que esa relación nos da 55.86. Debemos calcular dos parámetros, C sobre H sub 0 y C sobre D. 75 sobre 324 nos da 0.23 y 75 sobre 349, que es la altura total del perfil, nos da 0.215. Entonces, si C sobre H sub 0 es menor a 1, empleamos esta ecuación, y si C sobre H sub 0 es mayor a 1, empleamos esta ecuación, la del lado derecho. Aquí gobernó la que está encerrada, porque C sobre H sub 0 nos da 0.23.
Por lo tanto, empleamos esta forma de calcular este parámetro K. Y K es igual a 2.2 por H sub 0 sobre C a la 1.65. Encontramos un valor de K de 24.6. Por otro lado, debemos calcular el valor de F. F es, se calcula de la siguiente manera. Si C sobre D es menor a 1, F es igual a 2 veces C sobre D. Y si C sobre D es mayor o igual a 1, entonces F es 1 más C sobre D. Gobierna el que está encerrado en el cuadro rojo, es decir, que F es 2 veces C sobre D, 0.43. Ese sería el valor de F. Esos valores de F y K que acabamos de calcular sirven para obtener el valor K1. K1 es el máximo entre estos dos, entre el producto entre F y K que acabamos de calcular o 1.61. Se escoge el mayor. El valor de F es 0.43, el valor de K 24.6, eso nos da 10.58. En comparación con 1.61, pues el mayor es 10.68, por lo tanto se gobierna. K1 es igual a 10.68. Y el valor de lambda P, que es el que me determina si la sección con destijer es capaz de desarrollar el momento plástico, se calcula como 0.475 por la raíz de K sub 1 por E sobre Fy. Se reemplazan los valores y obtenemos que el valor de lambda P es igual a 37.2. Entonces aquí hay tres franjas de diseño. Si el valor de H sub 0 sobre TW es más pequeño que lambda P, eso es lambda, entonces la sección es capaz de desarrollar el momento plástico. Si está entre lambda P y 2 veces lambda P, entonces la sección estará en un rango inelástico, parcialmente plastificada. Podrá desarrollar. En este caso, pues nos daba que lambda es 55.86, aplicaría esta ecuación de diseño por resistencia a flexión. Y en el caso en el que lambda fuera superior a 2 veces lambda P, entonces emplearíamos esta ecuación de resistencia disponible en la sección de salete A. Esto ya es cuando los valores de C son muy grandes. Revisemos. Entonces, como nos da en la franja central, empleamos esta ecuación, phi es m sub n igual a 0.9 por m sub p menos m sub p menos my por lambda sobre lambda p menos 1. Reemplazando los valores, encontramos que la resistencia a flexión, fluencia por flexión, es 65.22 kilonewton metro. La resistencia disponible sería igual al momento disponible sobre el brazo. Ya sabíamos que C sobre alfa es 0.085. Encontramos que para llegar a ese nivel de máximo de fluencia por flexión se necesitaría una carga de 767.32 kilonewton de reacción. Como solo tenemos 69.32 kilonewton, esa resistencia requerida es menor a la disponible, por lo tanto, este estado límite cumpliría también. Hasta acá llevamos el diseño de la vigueta y estos son los estados límite que hemos estudiado. La resistencia de la vigueta será el menor entre el cortante excéntrico de los conectores, que es el punto 1. El grupo como tal se revisó por cortante excéntrico empleando el método elástico, cuya resistencia fue 99.5 kilonewton. Después revisamos la fluencia por cortante, que es en la sección 2.2. Aquí en el punto 2, 388.9 kilonewton como resistencia disponible. Podría ser en cualquier lugar de estos libres. Se revisó esta resistencia requerida de 69.32. En la sección 3.3 se revisó la fractura por cortante,
esa sección 3.3, aquí de color morado, corresponde a la resistencia por fractura por cortante, donde están los agujeros. Y obtuvimos una resistencia disponible de 312.02 kN. El cuarto estado límite fue el bloque cortante. Corresponde aquí a un área atracción, área neta atracción, y aquí un área bruta por cortante o área neta por cortante, la que haya gobernado. Observen que esta zona que se ve acá sería el bloque que contempla el diseño, lo que se está previendo, su resistencia al desprenderse. Y por último, la fluencia por flexión, que es la sección 5.5, que se revisó en el área crítica, que es la parte más alejada entre el punto de reacción y la profundidad C más la tolerancia. O sea, entre más grande sea el tamaño de la caja, pues ese valor empezará a tener mayor influencia, la fluencia por flexión. Que para este caso, para este ejemplo, nos dio que se requieren una reacción de 767.3 kilonewton para que la vigueta llegue a fallar por fluencia por flexión. Gobierna el del diseño el menor de los 5 estados límite anteriormente expuestos, corresponde a 99.5 kilonewton, que la resistencia requerida es de 69.32 versus la disponible, que es mayor, el cortante excéntrico por los conectores. Entonces, por el lado de la vigueta, el diseño es satisfactorio. Ahora vamos a realizar el diseño de la placa. Recuerden que se dice que la placa es en acero A572 grados 50. El diámetro del perno empleado 5/8. La resistencia del material de la placa, FY 345 megapascales y el FU 448 megapascales. Se consideraron 3 pernos, debe mantenerse con respecto al diseño por el lado de la vigueta, porque pues, debe casar con la placa. El diámetro del perno, 15.88 milímetros. El diámetro del agujero físico es de 17.46 milímetros y el diámetro de prima de cálculo, 19.05 milímetros. Las distancias al borde, 25 milímetros la distancia vertical, 35 milímetros la distancia horizontal al borde y 60 milímetros la separación entre los agujeros, entre ejes de agujeros, que debe ser exactamente igual al de la vigueta para que coincida. Si queremos que también se cumpla el requisito de rigidez rotacional en la placa, pues el espesor de la placa debería ser más pequeño que el diámetro del perno empleado más un 16avo, que para efectos de este ejercicio nos dio 3/8 a 9.53 milímetros. Pensando en que el material de la placa es muy parecido, es exactamente igual al material de la vigueta, pues podríamos pensar en un espesor de placa cercano, muy parecido. Entonces, pues, probemos con una placa de espesor de 1/4 de pulgada, 6.35, un poquito por encima del espesor del alma de la vigueta W14x22. En ese orden de ideas, entonces, el dimensionamiento de la placa que revisamos acá en el paso 14 sería la suma de los espacios n-1 por s más las dos distancias al borde vertical, que en este caso nos da 170 milímetros, que es menor a la distancia disponible en el alma de la vigueta, en la sección de SLTA de 305.5. Recordemos el paso 6, en el que revisamos ese requerimiento. Y el ancho de la placa pues va a ser igual a 2 veces la distancia al borde, más la tolerancia entre el alma de la vigueta y el alma de la viga de carga. En este caso sería 2 por 35 más 10, 80 milímetros. Estas serían las dimensiones de la placa, teniendo en cuenta que probaremos con un espesor de 6.35. Paso 15.
Resistencia del conector por el lado de la placa. Recuerden que lo estudiamos en la sección J36 y J310 de la especificación de la ISC. Revisamos el desgarramiento del material. Primero tomamos la menor de las distancias al borde, entre 25 milímetros y 35 milímetros. Gobierna la distancia al borde vertical de 25 milímetros. Con esa revisamos la resistencia del conector. Aquí comentario es que aquí no se hace ningún tipo de reducción por tolerancia en la placa. Pues una placa quede mal, es más fácil reemplazarla que aceptarla así y castigar el diseño en todas las placas. En un perfil de cierta longitud hay mayor probabilidad de que exista una variación en la longitud de 1/4 de pulgada. Por esa razón es que aquí la distancia al borde se toma completa, en este caso 35 milímetros. Aún así, gobierna la distancia al borde vertical. LC sería la distancia al borde desde el eje del agujero menos medio hueco, medio tamaño agujero. Nos da 16.27 milímetros. Empleamos la ecuación en la que los daños alrededor del agujero, las deformaciones alrededor del agujero, son una consideración de diseño bajo cargas de servicio. Por lo tanto, empleamos esta ecuación. Reemplazamos los valores 0.75 por 1.2, 16.27 que corresponde al valor de LC, 6.35 es el espesor de la placa que seleccionamos y el FU 448 que es la resistencia última del material de la placa. Eso lo dividimos entre 1000 para obtener unidades de kilonewton y de esta manera determinamos la resistencia del conector por desgarramiento. Pasamos ahora a estimar la resistencia del conector por aplastamiento en el agujero. Tomamos el valor de phi r sub n igual a 0.75 por 2.4. Este 2.4 es el factor cuando consideramos controlar las deformaciones alrededor del agujero por cargas de servicio. Y el área en contacto es el diámetro del perno por el espesor de la placa y por el esfuerzo último del material de la placa. Reemplazamos los valores, dividimos entre 1000 para obtener unidades de kilonewton y obtenemos una resistencia disponible del conector por aplastamiento en el agujero de 81.32 kilonewton. Y por último, revisamos el cortante en la sección del perno, que ya fue evaluado en el paso 8, y no es necesario volverlo a evaluar. Tenemos una resistencia de 55.26 kilonewton. Algo importante es que esta resistencia en el perno está considerando solo un plano de corte. Si por alguna razón pudiera colocar una platina por lado y lado del alma de la vigueta, pues tendría ahora 2 planos de corte en el perno, lo que duplicaría la resistencia. Solo por dar un ejemplo, no viene el caso aquí para este ejercicio. Pero el cortante en el perno se puede modificar de acuerdo a la cantidad de planos de corte que yo pueda incluir en la conexión. En este caso solo hay un plano de corte entre la placa y el alma. Por lo tanto, la resistencia al cortante en el perno se da por una sola área de la sección transversal del perno. Volviendo al ejercicio, gobierna el menor de los tres entre el aplastamiento, el desgarre y el cortante en el perno, por fractura, por cortante. La resistencia disponible del conector más débil es 41.65 kilonewton. Ahora en el paso 16 vamos a calcular la resistencia disponible por cortante excéntrico en el grupo de conectores. El valor de C debe ser exactamente igual al que calculamos por el lado de la vigueta, porque el valor de C solo depende de la geometría, de la cantidad de los agujeros, de la distancia entre agujeros y de la excentricidad. Y esos 3 valores no han cambiado. Siguen siendo los mismos 3 pernos, n igual a 3, la separación sigue siendo 60 y la distancia o la excentricidad sigue siendo 22.5. Lo único que nos cambia en esta parte del ejercicio es la resistencia disponible del conector, que para este caso por el lado de la placa es 41.65 kilonewton. Se reemplazan los valores en la ecuación
que calcula el cortante más alejado, en el perno más alejado por el método elástico. Esta ecuación se reitera que es válida únicamente para una fila vertical de pernos y con una carga excéntrica que esté totalmente paralela a esa fila, es decir, que el valor de teta, de la inclinación de esa carga, de esa reacción, sea igual a 0 grados. Siempre que se cumplan esas condiciones podemos emplear esta ecuación para obtener esa resistencia de grupo de conectores. El valor de C, como les dije, no cambiaría, sigue siendo igual, 2.615 por la resistencia del conector por el lado de la placa, 41.65. En una resistencia disponible por el grupo de pernos de 108.9 kilonewton. Tenemos en cuenta que la resistencia requerida RSU es 69.32 kilonewton. Esa resistencia es menor a la disponible de 108.9 kilonewton, por lo tanto, cumple el diseño. En el paso 17 verificamos la resistencia por fluencia por cortante. Vamos al numeral J42 de la especificación ISC 360. Básicamente lo que hacemos es tomar el área bruta por cortante, que corresponde a la longitud de la placa de 170 milímetros por el espesor de la placa de 635. Ese es el área bruta por cortante. La resistencia es 1 por 0.6 por FY por el área bruta por cortante en la placa. Calculamos, reemplazamos los valores en la ecuación, dividimos entre 1000 para obtener respuesta en kilonewton y obtenemos que la capacidad de esa placa por fluencia por cortante es de 223.46 kilonewton, que si lo comparamos con la resistencia requerida de 69.32, estamos cumpliendo. Por lo tanto, la placa cumple también por fluencia por cortante. En el paso 18, revisamos la resistencia por fractura por cortante. También en el numeral J42 de la especificación ISC, o el F21042 de la NSL. Tenemos los datos del diámetro del perno, el diámetro del hueco y el diámetro de cálculo. El área bruta de la placa por cortante es 1079.5 milímetros cuadrados. Y lo que vamos a hacer es restarle lo que ocupan los huecos, porque la idea es verificar la fractura por cortante en el área neta. Lo que ocupan los huecos pues es la sumatoria de los diámetros de cálculo por el espesor de la placa. En este caso son 3 huecos por 19.05 el de prima y 6.35 el espesor de la placa, 1/4 de pulgada, lo definimos al inicio. Así que haciendo esa diferencia entre el área total de la placa menos lo que ocupan los huecos, tenemos un área neta de 716.6 milímetros cuadrados. El valor de phi, 0.75, factor de reducción. La ecuación que nos representa la resistencia disponible por fractura por cortante es 0.75 por 0.6 por FU por el área neta cortante. Reemplazamos los valores y dividimos entre 1000. Obtenemos una resistencia por fractura por cortante de 144.47 kilonewton, que es superior a la resistencia requerida de 69.32 kilonewton, empleando una placa de 1/4 de pulgada en acero A572. Muy bien. Seguimos al paso 19, que es estimar la resistencia disponible por bloque de cortante en la placa, de acuerdo a la sección J43 de la especificación ISC. Cantidad de pernos son 3, el espesor de la placa 1/4, datos que ya sabemos, distancia al borde vertical, en este caso por el lado de abajo, 25 milímetros. Distancia al borde horizontal, 35 milímetros, se revisa pleno. Y la separación entre los agujeros es de 60 milímetros. El diámetro del perno, 15.88 milímetros. El diámetro del hueco, 17.46 milímetros. Diámetro de cálculo, 3/4 de pulgada o 19.05 milímetros. Entonces calculamos el área neta tensión, que es esta. Corresponde a la longitud al borde horizontal menos medio hueco. Eso sería lo que mide la longitud del área achurada que ven ahí por el espesor de la placa. El área
Bruta cortante, pues sería desde el eje del último perno hasta el borde del material. Sería 60 más 60 más 25 por el espesor del material. Es decir, por un cuarto. Y el área neta cortante sería igual al área bruta cortante que acabamos de calcular, menos un hueco, dos huecos y medio hueco, 2.5 huecos, lo que ocupen 2.5 huecos, empleando el diámetro de cálculo de D' de 19.05 milímetros. Acá tenemos esas cuentas. La área neta tensión, distancia al borde horizontal menos medio hueco de cálculo por el espesor de la placa, 161.76. El área bruta cortante es la cantidad de espacios por la longitud de cada espacio más las distancias al borde de la distancia al borde de la placa por el espesor de la placa. 920.75 milímetros cuadrados. Y el área neta cortante, pues es el área bruta cortante menos 2.5 veces el espacio que ocupan los agujeros, empleando un diámetro de cálculo de 19.05. Y eso por el espesor de la placa, en lo que estoy restando ahí, que ocupan los agujeros, para obtener un área neta cortante de 618.33 milímetros cuadrados. La resistencia disponible por bloque de cortante es igual a 0,75 por el mínimo entre la fractura por cortante y la afluencia por cortante. A ese mínimo, entre esos dos, se le suma el componente de la fractura por tensión, VS, que es 1, el factor de distribución de esfuerzos a tracción, que se considera en este caso uniforme, así que ese valor es 1, por el área neta tensión y por el esfuerzo último del material de la placa, que en este caso es 448 megapascales. Reemplazamos los valores, nos vamos por el camino que me dé menor y obtenemos una resistencia por bloque cortante de 179 kilonewton. Esa es la resistencia disponible versus la resistencia requerida, R sub de 69.32. Observamos que cumplimos con el requerimiento de diseño. R sub es menor que pi R sub. En el paso 20 revisamos la soldadura. Pues, es suficiente con 5 octavos de T sub P. Pero, sin embargo, vamos a mirarlo. La revisión se hace con respecto a la sección J24 de la especificación AISC. Se revisa una soldadura en la que la fuerza es paralela al cordón. La longitud de la soldadura corresponde a la longitud de la placa, menos 2 veces el tamaño de la soldadura. Esto es para no llevar la soldadura hasta el extremo de la placa, sino dejar un espacio de un tamaño de soldadura en cada extremo para que el remate de la soldadura no llegue hasta el borde de la placa, sino termine un poco antes. Entonces le resto a la longitud de la placa, que es 170 milímetros, le resto 8 milímetros que corresponden a 2 veces el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura se mira es 5 octavos del tamaño de la placa. 5 octavos por 6,35 me da 3.97 milímetros. Por lo tanto, se toma como tamaño de soldadura 4 milímetros. Este es el espesor del alma de la W18 por 35. Y este es el espesor de la placa que acabamos de diseñar, 6,35. Aquí tenemos la longitud disponible, 162 milímetros por cada lado de la placa, porque son 2 cordones, uno por cada lado. Y la resistencia de la soldadura, pues aquí reemplazando los valores, tomando un valor de teta igual a 0. Y ese valor de teta igual a 0 hace que esto dé 0.6. Es 0.318 por el tamaño de la soldadura, por la longitud de la soldadura, por la resistencia del material de aporte, que es un electrodo E70, en el que la resistencia sería 480 megapascales, y por 2 cordones, uno por cada lado de la placa, por lado y lado. Obtenemos una resistencia de la soldadura de 197.82 kilonewton. Esa es la resistencia disponible de la soldadura, que en comparación a la resistencia requerida, R sub de 69.32 cumple. Aquí hay un comentario
importante, y es que acá se está asumiendo que la carga es, no hay excentricidad con respecto a los pernos, pero en realidad sí hay una pequeña excentricidad, que pues el esfuerzo en la soldadura debería contemplar también la componente horizontal, pero para efectos de revisión, pues veamos que la resistencia disponible está casi 3 veces la resistencia requerida, por lo tanto, pues vamos a dejarlo así. El espesor del alma de la viga de apoyo, pues debe ser suficiente para que se pueda desarrollar la fractura, la resistencia por fractura en la soldadura. Eso se hace igualando las ecuaciones, una desigualdad en la que la resistencia por fractura por cortante en el alma de la viga de carga, es decir, la de la W18 por 35, sea superior a la resistencia de la soldadura en la placa. Aquí hay dos casos. Este es el alma de la viga W18 por 35, la de carga. Si por lado y lado tiene placas, pues esa resistencia tocará multiplicarla por 2, porque esta soldadura debe estar soportada por el espesor del alma de la viga de carga, es decir, tengo dos resistencias de soldadura. Si es sencilla, es decir, que solo llegue una de las placas por un lado de la viga de carga y por el otro lado no llega vigueta, debe ser al borde de un entrepiso. Aquí tenemos que el panel al inicio, como lo definimos, la viga de carga tiene por lado y lado vigueta, pues habría que revisar esa resistencia requerida por la soldadura para que se pueda desarrollarse la fuerza en la soldadura en el espesor del material base, que para este caso sería el alma de la viga de carga. Entonces, si solo va por un lado de la W18 por 35, se necesitarían 3.4 milímetros de espesor de alma de viga W18 por 35 para poder desarrollar la soldadura. Y si fuera por ambos lados, pues es el doble, 6.08 milímetros. El espesor del alma de la W18 por 35 es 7.6 milímetros, por lo tanto, cumplimos. Es decir, que el alma de la viga de carga es capaz de desarrollar la fuerza de la soldadura. Este sería el resumen del diseño por el lado de la placa. Es una placa de 80 milímetros de ancho, 170 milímetros de longitud y 1/4 de pulgada de espesor. Aquí están los 4 estados límite que estudiamos. El cortante excéntrico para todo el grupo de pernos, aquí numerado como 1. Ese grupo de pernos puede resistir, de conectores, perdón, puede resistir una carga excéntrica de 108.9, la que está aplicada es 69.32, por lo tanto está bien, cumpliría. Fluencia por cortante en la sección 2.2, la carga por cortante en la sección completa o bruta de la placa tiene una resistencia disponible de 223.46 kilonewton. La fractura por cortante se da en la sección 3.3, que es el área donde se encuentran los agujeros. Esa se conoce como el área neta, corresponde al área total menos el área que ocupan los agujeros. Por fractura por cortante, la resistencia de la placa es de 144.47, seguimos cumpliendo, sigue siendo superior a 69.32 kilonewton. Y por último, el bloque por cortante, que es la sección 4.4, aquí viene un área que está en tensión y otras áreas que están en cortante. Entonces, este estado límite sugiere que por efecto de la reacción puede desprenderse esta parte que estoy aquí mostrando en bloque. Esta parte se podría desprender de la conexión en bloque. Es una combinación de una fuerza de tracción y un esfuerzo cortante. Para que ocurra esa falla se requiere una fuerza superior a 179 kilonewton. Tenemos un 69.32, por lo tanto no alcanza a llegar, es decir, está bien. La resistencia requerida es menor que la resistencia disponible. Gobierna el diseño de la placa el estado límite de cortante excéntrico en los conectores, 108.9 kilonewton. La resistencia requerida es de 69.32, por lo tanto
la placa cumple en sus estados límite con la exigencia de IC. Este sería el resumen final de toda la conexión. Corresponde a una vigueta W14x22 que se conecta mediante 3 pernos de diámetro 5 octavos por 1 pulgada de longitud. Los agujeros son estándar. La separación entre ejes de agujeros son de 60 milímetros, la distancia al borde horizontal 35 milímetros, la distancia al borde vertical 35 milímetros, tal como está ahí diagramado. La placa cortante simple convencional es una placa de 80 milímetros de ancho, 170 milímetros de longitud y 1/4 de pulgada. Es en acero A572 grados 50. La tolerancia entre el alma de la vigueta y el alma de la viga de carga, 10 milímetros, es el valor de alfa que asumimos en alguno de los pasos del ejercicio. Este es el perfil de carga 18.35. El espesor que acabamos de calcular en el último paso de la soldadura se refiere al espesor del alma, el espesor necesario para que esta soldadura pueda desarrollar. En cuanto a la soldadura, observen que es un doble filete por lado y lado de la placa de 4 milímetros en material de aporte E70. Bueno, hemos finalizado el desarrollo de este ejercicio de conexión. Espero les sea útil para poder montar su propia hoja de cálculo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen día. Hasta luego.